Buenas tardes, mi nombre es Joan Gilberto Camacho Espitia, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingenieros Militares. A continuación haré una presentación de los enfoques de investigación científica fundamentado en el libro Metodología de la Investigación de la editorial McGraw-Hill. Podemos definir la investigación como un proceso formal y sistemático de resolución de problemas que mediante el método científico busca obtener información relevante y confiable para generar conocimientos, validez de teorías o tomar decisiones. Implica una serie de pasos, de procedimientos que se deben realizar de manera organizada, se debe realizar con un método y siempre en busca de fin alcanzar un objetivo específico. Hay dos enfoques principales de investigación, que son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, y la complementariedad de estos dos surge uno tercero, que es el método de investigación, el enfoque de investigación mixto, de los cuales pues trataremos más adelante. Estos enfoques utilizan unos procesos muy cuidadosos, son metódicos, empíricos, y pues se esfuerzan por la generación de conocimientos. Existen 5 fases generales que deben cumplir los enfoques de investigación, las cuales son las siguientes. Deben llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluaciones realizadas, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen su fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. El primer enfoque que vamos a tratar es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo en la investigación es una metodología que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis. Se basa en las mediciones numéricas y en los análisis estadísticos. Este enfoque es altamente estructurado y secuencial. Sigue un riguroso orden de pasos. Y pues a lo largo de esta presentación vamos a explorar las características y principios claves del enfoque cualitativo. Las fases de investigación cuantitativa, pues como podemos verlo anteriormente, mencionamos que es estructurado y muy secuencial, y nos presenta el libro Metodología de la Investigación, nos presenta 10 fases, la cual, como todas las investigaciones y todos los enfoques, inician con una idea y sigue cada paso, cada fase secuencialmente de la otra. Entonces, tenemos inicialmente una idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y definición de variables. Aquí este es uno de los aspectos más importantes porque de esta hipótesis que tomamos son las que vamos a buscar en nuestra investigación, refutarlas o comprobarlas o ampliarlas. Sigue el diseño de investigación, la definición y selección de la muestra, la recolección de datos que debe realizarse cumpliendo con los estándares exigidos por la comunidad científica. De esta recolección lleva un análisis y ese análisis de datos a la elaboración de reporte de resultados. Las características más importantes del enfoque cuantitativo, debemos tener en cuenta que el investigador plantea un problema de estudio concreto y específico. Se construye un marco de referencia que guía la investigación y se deriva una o varias hipótesis. Estas hipótesis son sometidas a prueba mediante diseños de investigación que deben ser adecuados. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Los datos se recolectan a través de mediciones estandarizadas y aceptadas por la comunidad científica, como mencionamos anteriormente. Los datos se representan y analizan utilizando métodos estadísticos. Se busca controlar al máximo las variables y descartar explicaciones alternativas. Los resultados se interpretan a la luz de las hipótesis y teorías existentes. Se busca en todo momento la objetividad del investigador y evitar la influencia de las propias creencias personales que tenga el investigador.
El proceso de investigación sigue un patrón predecible y estructurado, tal como lo mostramos en las fases anteriores. Se busca generalizar los resultados de la muestra a una población más amplia y permitir la replicación de estos estudios. El objetivo principal es construir y demostrar teorías que expliquen y predigan los fenómenos que se están estudiando. Se utiliza el razonamiento deductivo, partiendo de la teoría para generar hipótesis. Se busca identificar leyes universales y relaciones causales en los fenómenos investigados. La investigación cuantitativa se enfoca en la realidad externa del individuo, de lo que le rodea al individuo. Es así que en este tipo de enfoque pues hacen referencia a dos realidades, una realidad interna y externa. La interna pues es aquella que abarca las creencias y las experiencias subjetivas de las personas, y la externa pues independiente de nuestras creencias, que es totalmente la naturaleza y la objetividad. La realidad objetiva es susceptible de ser conocida y estudiada de manera independiente. Para entender la realidad objetiva es necesario registrar y analizar eventos que la rodean. Cuando investigaciones confiables, cuando se realiza una investigación y esta es confiable y demuestran diferencias entre la realidad objetiva y nuestras propias creencias, pues siempre va a ser necesario adaptar nuestras creencias a la realidad. O sea, se supone la realidad como una verdad sobre nuestras creencias. Y podemos concluir que el enfoque cuantitativo es una metodología estructurada, muy rigurosa y busca probar hipótesis, construir teorías y comprender la realidad objetiva a través de mediciones numéricas y análisis estadísticos. Este enfoque contribuye a la generación de conocimiento en diversas disciplinas, incluyendo las ciencias sociales. La búsqueda de leyes universales y la adaptación de creencias a las realidades son pilares fundamentales en este enfoque. Seguimos con un segundo enfoque, que este viene a ser el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo en la investigación se caracteriza por la recolección de datos sin medición numérica. Se centra en la exploración y el descubrimiento de significados en el proceso de interpretación. A diferencia de la metodología cuantitativa, en la cual las preguntas de investigación y las hipótesis se plantean antes de la recolección de datos, el enfoque cualitativo permite el desarrollo de preguntas e hipótesis en cualquier etapa del estudio, lo que hace que este tipo de investigación sea altamente flexible y adaptable. Este es un modelo de las fases que plantean, un modelo circular. Pues las características de este modelo es que es altamente flexible. La literatura aquí la podemos ver que está en el centro del esquema y está apuntando a cada una de las fases posterior a la fase de la idea, lo que quiere decir que se puede complementar la literatura en cualquier fase. Igualmente se pueden plantear las hipótesis en cualquier tipo de fase a medida que se va adelantando la investigación. No es simplemente una hipótesis la que se va a comprobar, sino que las hipótesis se van generando a medida que se va adelantando la investigación. En la primera fase tenemos la idea, seguimos al planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, la concepción del diseño de estudio, la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, la recolección de los datos, que es muy flexible en este caso, es muy abierta, el análisis de los datos, la interpretación de resultados y finalmente la elaboración del reporte de los resultados. Las características principales de este enfoque pues es que es un proceso dinámico, sigue un proceso dinámico y circular en el que la claridad sobre las preguntas de investigación se desarrolla durante la recolección y el análisis de datos. Este proceso puede variar en secuencia según el estudio específico. En lugar de comenzar con una teoría preconcebida, los estudios cualitativos a menudo desarrollan una teoría coherente con los datos recopilados. Esto se conoce como teoría fundamental, donde se parte de la observación de la realidad social para generar perspectivas teóricas. En general, los estudios cualitativos no buscan probar hipótesis de manera directa.
Las hipótesis pueden emerger durante el proceso y se refinarán a medida que se recopilen más datos como resultado del mismo estudio. No se buscan probar las hipótesis de manera directa tampoco. Las hipótesis pueden emerger durante cualquier etapa del proceso y se refinarán a medida que se recopilan más datos. La recolección de los datos se basa en métodos no estandarizados y no determinados. No implica mediciones numéricas ni el análisis de datos estadísticos. Se centra en la obtención de perspectivas, de nociones y de los significados que los participantes les den al estudio que estemos realizando. Se utilizan diversas técnicas de recolección de datos como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo y pues las otras que tenga bien el investigador según las necesidades del estudio. La investigación cualitativa considera el todo, sin reducir los fenómenos a sus partes. Se presta atención a la comprensión de la totalidad del contexto en el que se desarrolla la investigación. Busca generalizar los estudios de la muestra a una población más amplia y permitir la replicación de estos estudios. No se realizan manipulaciones experimentales ni estimulaciones artificiales en la realidad. Se observa y se registra el desarrollo natural de los eventos. Este enfoque basa en una perspectiva interpretativa, centrada en comprender el significado de las acciones de las personas y las instituciones. Se postula que la realidad se define a través de interpretaciones de los participantes en la investigación. Así que pueden existir múltiples realidades, incluyendo la de los participantes y la del propio investigador. El investigador se sumerge en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento desde las perspectivas, reconociendo su participación en el fenómeno estudiado. No se busca tampoco generalizar los resultados. Tampoco se extender a poblaciones más amplias de manera probabilística, ni necesariamente buscan la replicación de estos estudios. Se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas que transforman el mundo en representaciones a través de observaciones detalladas, anotaciones, grabaciones y documentos. Dentro de este tipo de investigación, pues existe un patrón cultural o define un patrón cultural. Este patrón cultural, pues, es un concepto que sugiere que cada cultura o cada sistema social tiene un modo único de entender las situaciones y eventos, lo que influye en el comportamiento de cada ser humano. Aquí tenemos un cuadro donde nos dan las diferencias entre estos dos enfoques. Dentro de estas diferencias, pues aquí tenemos el enfoque cuantitativo y cualitativo. Podemos definir que respecto al enfoque cuantitativo, su enfoque se centra en medir y cuantificar datos de manera precisa. Su objetivo principal es acotar la información y medir con precisión las variables del estudio. Se basa en la recopilación de datos numéricos y en análisis estadístico. Se parte de una teoría previa y se busca confirmarla a través de la recopilación de datos cuantitativos. Se utilizan cuestionarios cerrados, pruebas estandarizadas y mediciones fisiológicas para recolectar los datos. Y esta busca generalizar los datos a poblaciones más amplias y busca la reaplicación de estos estudios. Mientras que en el enfoque cualitativo, este se enfoca en comprender la riqueza y la complejidad de los datos e información. Su objetivo principal es la dispersión o expansión de la información, buscando descubrir significados y patrones en la población. Se basa en la recopilación de datos no numéricos, como narraciones y observaciones detalladas. Se fundamenta primordialmente en sí mismo y en la construcción de creencias propias sobre el fenómeno estudiado. Utiliza técnicas como entrevistas abiertas, observación, revisión de archivos y cuestionarios abiertos para recolectar datos. Y este tipo de investigación no busca generalizar los resultados de manera probabilística y no siempre busca la replicación de
de los estudios. Tenemos un tercer enfoque que es el enfoque mixto, que es la combinación del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Este también es conocido como enfoque combinado o enfoque híbrido. Es un enfoque de investigación que integra tanto elementos cuantitativos como cualitativos en una única investigación o estudio. Y este enfoque busca desaprovechar las fortalezas de ambas perspectivas para obtener una comprensión más completa y profunda de un fenómeno o un problema de investigación. Dentro de sus características principales, tenemos que el enfoque de investigación mixto, como ya lo dijimos anteriormente, pues es la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos. Esto implica la recopilación y análisis de datos, ya sean numéricos o deben ser numéricos, de datos numéricos y también de datos basados en textos, entrevistas, observaciones, etcétera. Este tipo de investigación se lleva a cabo en varias etapas que involucran tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Se pueden incluir la recopilación de datos cuantitativos en la etapa inicial, seguida de la recopilación de datos cualitativos para profundizar en la comprensión del fenómeno estudiado. Son complementarios, tienen complementariedad. Por ejemplo, los datos cuantitativos pueden proporcionar una visión general de un problema, mientras que los datos cualitativos pueden ayudar a explicar por qué ocurren ciertos patrones observados en los datos cuantitativos. La triangulación es un principio clave en la investigación mixta. Implica la comparación y constatación de los resultados cuantitativos y cualitativos para verificar su consistencia y validar las conclusiones. Se utiliza este enfoque. Los investigadores que lo utilizan suelen ser más reflexivos y conscientes de las diferencias entre los dos métodos. Esto les puede permitir la toma de decisiones para saber cuándo y cómo utilizar cada enfoque. Mejora la comprensión de un fenómeno o problema. La combinación de estos métodos permite una exploración más completa y una interpretación más profunda de los datos. Según las necesidades y los objetivos de su estudio, puede variar la proporción de métodos cuantitativos o cualitativos. Esa es otra de las características. Y existen diferentes diseños de investigación, como es el diseño convergente, el diseño secuencial y el diseño exploratorio. Cada uno de estos diseños tiene sus propias características y se adaptan a diferentes situaciones en la investigación. Podemos concluir que la investigación mixta es una estrategia que combina métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa y enriquecedora de un fenómeno estudiado. La elección de este enfoque depende, como las otras enfoques, de la investigación, del tipo de investigación, del objetivo de la investigación y de la naturaleza del problema a investigar. Muchas gracias.